Emperador Dragón. Temporada 4. Capítulo 16. El preludio del ataque. Izuku no tuvo tiempo de sentirse reivindicado. Sabía que el doctor había sido demasiado indiferente con los héroes. Sabía que algo saldría mal. Y lo tuvo. De la peor manera posible. Los héroes habían encontrado las instalaciones que el doctor había instalado en el hospital. Eso significaba que los héroes sabían con certeza que Tomura estaba muerto, y tenían a Honji. También tenían muchos Nomu en desarrollo, pero afortunadamente no los Giants. El doctor los había trasladado a las instalaciones de Yakuni en lugar de concentrar todos sus recursos en un solo lugar. Pero que los héroes tuvieron a Tomura y Honji ya era bastante malo. Excepto que ahora Gigantomachia acababa de decirle que el doctor tenía el soporte en el que estaba almacenado All for One. El hombre grande se lo había dado al doctor porque Garaki había dicho que necesitaba realizar pruebas. Sin decírselo. No era ningún consuelo que Gigantomachia tuviera un tamaño casi normal debido a su culpa. Sin embargo, todavía era lo suficientemente fuerte como para retener a un prisionero y lo hacía con un fervor dedicado. No todo estaba perdido. Al menos, todavía no. Los héroes no sabían lo que tenían. Y puede que no acabarán de matar al poseedor. Así que, tenía que recuperarlo y tenía que recuperarlo. Ahora. Pero primero tenía que averiguar qué habían hecho con la prueba. Lo único que tenía a su favor era que, a pesar de que la redada era una operación heroica, la policía estaba involucrada. Tan pronto como Izuku se enteró de lo que sucedió, despertó a Himiko y, con su ayuda y la de Gigantomachia, atraparon a uno de los oficiales que se dirigía al trabajo. Eligieron a un sargento. Su nombre era Itosenu y Himiko ahora llevaban su rostro y su forma y estaba descubriendo dónde se almacenaban las pruebas. Izuku podía saber a través de las ondas de radio que al menos algunos de los Nomu todavía estaban en el hospital y que algunos habían sido trasladados. No podía decir si alguno estaba muerto, pero si era una elección entre ellos y All for One, entonces esa no era una elección en absoluto. Pero tenía que saber dónde estaban las cosas. Himiko estaba en la estación, mientras él, Gigantomachia y el oficial Ito esperaban a que saliera. Tenía suficiente sangre para varias horas, pero si la atrapaban, la acción se volvió más sencilla entonces. La sacaría a ella y a cualquier evidencia que tuvieran en la estación, sin prejuicios. Simultáneamente, despertaría a los Nomu en el hospital y haría que tomaran lo que pudieran y huyeran. Esperaba que no llegara a eso. Lo ideal sería que localizara al portador de All for One y lo agarrara, o que desapareciera o algo así. Y si pudiera, encontraría a Honji, el Nomu con la habilidad de transporte. No tenía idea de si los héroes lo habían matado o no. Esto fue un desastre. Y en un momento en el que no necesitaba distracciones adicionales, Izuku sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Kurohiri. El hombre brumoso había estado reticente últimamente e Izuku no había tenido tiempo de llegar al fondo de lo que estaba mal. En este momento, no le importaba. Solo calmó un poco su enojo cuando un disco brumoso apareció unos minutos después de su mensaje de texto. Kurohiri vio rápidamente a Gigantomachia sujetando al prisionero y se dio cuenta. El hombre no era tonto. Himiko ya está aquí, dijo Izuku. Recuperarás lo que ella marque, le ordenó. En ese sentido, no estaba preparado para que la puerta de deformación fuera tan exigente. Por supuesto, respondió Kurohiri. Izuku lo miró fijamente. La respuesta sonó dócil, pero incluso con su habilidad para leer al hombre brumoso, decidió que era mejor dejar las cosas así. Kurohiri sabía lo que estaba en juego. Ahora esperamos, anunció Izuku. Hasta que Himiko regresara, no había nada que pudiera hacer excepto esperar. Ted Olmid ignoró el bullicio que lo rodeaba mientras miraba el tanque. Había un cadáver flotando en él y el ex-héroe número 1 sabía que la presencia del tanque allí estaba causando cierta alarma entre los oficiales de policía. Pero se había considerado una evidencia importante, demasiado importante para dejarla en ese lugar, al igual que algunos de los otros tanques. Los habían trasladado a la comisaría y estaban en el armario de seguridad para las pruebas. Como el caso estaba activo, había agentes moviéndose alrededor del armario, así que no estaba solo y Yaji sabía que había cámaras que lo estaban vigilando. Eso no le importaba. Había un agente revisando las pruebas, un sargento por las marcas en su hombro. El hombre estaba nervioso y no dejaba de mirarlo. Olmid lo ignoró. Podía entender los nervios. Las pruebas de la redada en el hospital eran inquietantes e incluso sin eso, sabía que su pequeña figura seguía siendo una visión inusual. Estaba agradecido de que algunas de las pruebas hubieran sido trasladadas allí. Toshinori no quería pensar en lo que había en el hospital.
Sabía que podía averiguarlo. Podía visitar el lugar, pero no quería hacerlo. Con solo ver esto, no estaba seguro de qué pensar sobre el tanque. La persona que estaba dentro era Tomura Shigaraki. Fue surrealista ver al joven flotando en el tanque. Estaba muerto. No tenía ningún aparato respiratorio conectado y no se movía. Habían llamado a un médico para que lo revisara y había confirmado que estaba muerto. El líquido era un conservante y Yagi no sabía qué pensar. Sin sacar el cuerpo y hacerle una autopsia no había forma de saber cómo había muerto Tomura Shigaraki. No se podía saber quién lo había matado, pero las sospechas apuntaban firmemente a Izuku, pero aquí no era posible obtener pruebas. El doctor, que estaba siendo interrogado y permanecería interrogado durante bastante tiempo, lo sabría, pero por el momento Toshinori solo estaba mirando. Este era Tomura Shigaraki, pero también era Tenko Shimura. Era alguien que lo quería muerto, pero que se habría preocupado por Tenko Shimura. Le debía mucho a Nana, pero ella, Olmig susprimir el rostro de Tomura. Muerto, parecía tranquilo. Resaltaba su juventud. Tenía solo 20 años. Tal vez 21. Era ilegalmente no era un niño, pero era muy joven. Y toda la investigación que Toshinori había podido hacer indicaba que Tenko había estado al cuidado de All for One durante la mayor parte de su vida. Desde que All for One le había hablado de Tomura, Yagi lo había investigado. Era dolorosamente fácil con el nombre correcto. Y solo verlo allí, colgado en el tanque, hizo que Toshinori sintiera como si le hubiera fallado a Nana una vez más. Sargento, dijo Olmig al oficial. El hombre se sobresaltó, tragó saliva y lo miró. ¿Cuáles son los aviones para los cuerpos?, preguntó Toshinori. Se había encontrado más de un cuerpo en el laboratorio. Parecía un término demasiado suave, pero era el más apropiado. Tendría que comprobarlo, respondió el oficial, nervioso. El hombre miró el cuerpo, lo recorrió con la mirada antes de apartar la mirada. Una capa de sudor apareció en su frente. Olmig podía entender los nervios. Los cuerpos ardían, incluso Endeavor se había visto afectado por los cuerpos. Por favor, indicó Toshinori, entrecerrando los ojos ligeramente para leer la placa con el nombre del oficial. Su nombre era Ito Senu. Ito, te lo agradecería. El oficial ascendió y se alejó rápidamente, dejando el armario de pruebas. Yagi volvió a mirar a Tomura. El cuerpo era una prueba y, aunque Tomura lo odiaba, seguía y Tomura había sido un villano, pero era importante recordar que seguía siendo humano. Era una víctima de All for One. Lo habían raptado cuando era un niño y lo habían retorcido hasta que vio las cosas como All for One quería que las viera. Eligió la villanía porque no conoció otra manera. Era una víctima. El mundo no lo vería. Solo había visto a un villano. Pero Yagi podía ver más. Podía ver lo que Tenko podría haber sido. Podía ver, no lo sabía. Pero podía ver más que el villano que el mundo veía. Podía asegurarse de que Tenko fuera enterrado con su familia. Le debía mucho a Nana. Tomura podría haber hecho cosas malvadas, pero era un Shimura y merecía estar con su abuela. Olmig suspiró profundamente y se obligó a darse la vuelta mientras salía del armario de pruebas. Tenía que encontrar a ese sargento de nuevo y averiguar cómo podía recuperar el cuerpo para poner a Tenko a descansar. Y luego, a Sir Niuteye le preocupaba que Tomura Shigaraki estuviera tan callado. Ahora sabían por qué no lo habían visto en las últimas semanas. Eso significaba que Izuku estaba a cargo. Y de cierto modo, Izuku era tan víctima como Tomura, pero All for One había dicho que le había dado a su hijo una opción. Izuku también había dado sentido a eso. En algún momento, Izuku había elegido el camino de la maldad. Al igual que Tomura, y Toshinori negó con la cabeza. Ambos fueron víctimas, pero al final, ambos habían tomado una decisión. Tenía que recordarlo. No podía distraerse con la juventud de Izuku, con las otras posibilidades que podía imaginar para el futuro del joven. Esas posibilidades se habían esfumado. Él mismo las había destruido cuando tomó su decisión y, aunque se podía argumentar que era demasiado joven para comprender las consecuencias de sus acciones, todavía tenía la edad suficiente para haberlas tomado. Izuku sabía lo que estaba haciendo. Mirai tenía razón en esto. Niuteye se equivocó al pensar que Izuku siempre iba a ser un villano. Yagi lucharía contra esa creencia hasta el día de su muerte, pero ahora Izuku era un villano. Esa era la realidad con la que tenía que lidiar y Inasa una vez le preguntó si había hablado con All for One sobre Izuku y no lo había hecho.
Con Tomura muerto, era hora de hablar con el hombre y tal vez, solo tal vez, el hecho de que Tomura estuviera muerto le haría saber algo de verdad, porque no había forma de que el plan de All for One incluyera que Tenko muriera. No con la forma en que se había expuesto para salvar a Tomura. Sí, por una vez All for One podría ser sincero. Y aunque no lo fuera, el mero hecho de que un pilar de su plan hubiera sido destruido debería hacer que el villano se retorciera, y ¿dónde estaba All for One? Toshinori fue lo suficientemente honesto como para admitir que disfrutaría esa vista. Ted, Izuku se dio cuenta en el momento en que Himiko salió de la estación de policía. Todavía llevaba la cara, la figura y el uniforme de Ito. Suspiré aliviado cuando vio que salía del edificio caminando, no corriendo y sin miedo. Eso era bueno. Se iba porque quería, no porque la persiguieran. Himiko caminó por la calle con cuidado e Izuku la observó mientras miraba hacia atrás, pero nadie la seguía. Luego la pérdida de vista. Tendría que asomarse por la ventana para verla. Himiko está regresando, anunció para que Kurohiri y Gigantomachia lo vieran. Ito se movió, pero sabía que no debía decir nada e Izuku miró brevemente al hombre. Era probable que tuvieran que matarlo y eso, apartó ese pensamiento de su mente mientras esperaba que Himiko regresara. Ella llamó a la puerta e Izuku la abrió. Podía sentir que era ella por el don. En el instante en que Himiko cruzó la puerta, dejó que el rostro de Ito se desvaneciera. Izuku la miró fijamente. No parecía estar del todo bien. ¿Qué pasó?, preguntó. Himiko tragó saliva y sus ojos se abrieron de par en par. All Might estaba allí. Las palabras lo sobresaltaron y desencadenaron un montón de preguntas que se le quedaron atascadas en la garganta mientras sus pensamientos se tambaleaban. En cambio, Izuku extendió la mano y Himiko no necesitó otra indicación para agarrarlo con fuerza. Le dio una palmadita en el hombro y luego extendió la mano para acariciarle el cabello. Era suave. No tenía idea de cómo lo había logrado, pero era agradable. Himiko respiró profundamente varias veces mientras Izuku pensaba. No había necesidad de preguntar si All Might había sospechado de ella. Era obvio que no lo había hecho, pero no esperaban que el ex-héroe número 1 estuviera aquí. Eso era estúpido. Deberían haber sabido que él sería el primero en llegar. ¿Estás bien?, preguntó mientras otro pensamiento le venía a la mente. All Might tendría que abandonar la estación, tarde o temprano, y esa sería una buena oportunidad para ver si el hombre había dejado de trabajar para One for All. Izuku supuso que así era, pero no podía estar seguro. Himiko respondió contra él. Bien, susurró, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Probablemente se pondría hiperactiva en unos minutos, una vez que el shock se desvaneciera y la adrenalina todavía estuviera en su sistema. Se sintió mal por pensar eso, realmente no podía lidiar con eso en la pequeña habitación, con vista a la estación. Kuroguri, llévala de vuelta al bar y asegúrate de que esté bien, le ordenó. Quiero ver All Might. Izu, se quejó Himiko, se giró para mirarlo, hundiendo la barbilla en su costado. Vas a necesitar el espacio, le dijo con una sonrisa cariñosa. Pero estaba allí. Himiko había sido enviada, visitando la forma de Ito, para ver si la policía tenía al poseedor de All for One allí. Ella negoció con la cabeza. Tenían a Anxi, dijo. Pero no mucho más, informó Himiko. Eso fue bueno y malo a la vez. Bueno porque la policía no podría haber dañado el soporte al moverlo. Malo porque podrían haberlo matado en el hospital. Izuku miró a Ito. Con suerte, Himiko podría infiltrarse en Kahoot una vez que se calmara, pero antes de intentar enviar al oficial, era mejor averiguar si tenía acceso. Izuku sacó a relucir el don de Itoshi y el de la Yakuza. Unten tenía la confesión original, pero tenía una copia para esta situación exacta. Ito, dijo Izuku. El oficial lo miró fijamente pero no dijo nada. No quiere ser así, le advirtió Izuku. Ahora mismo, lo mejor para ti es prolongar el tiempo en que me seas útil. Simplemente me vas a matar. Escupió el oficial. Izuku no quería admitirlo, pero era el resultado más probable. Pero si pudiera retener a Ito el tiempo suficiente, podría liberarlo. Eso sería después de la incursión al Tártaro. Faltaban solo unos días, así que Izuku sabía que eso era poco probable, pero le gustaría evitar asesinatos innecesarios. No, si consigo lo que quiero antes de que te vuelvas un inconveniente, señaló y le dio al oficial un momento para considerarlo antes de atacar con el don del Yakuza. ¿Estás autorizado a acceder a la escena del crimen? Himiko volvió sus ojos dorados hacia el oficial ante la pregunta. Ella sabía por qué lo estaba preguntando. Gigantomachia también lo sabía.
Si el portador con All for One no estaba en el casillero de evidencias, entonces tenía que estar en el hospital. Y si Himiko, como Ito, podía entrar allí y etiquetarlo, eso haría que la extracción fuera mucho más fácil. Lo soy, le dijo Ito. Izuku llamativamente y liberó el don. ¿Ves? Todavía eres útil, le dijo al oficial. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Himiko. Cuando estés listo, respondió Izuku, asintiendo con la cabeza hacia Kurohiri. Espera. ¿Por qué te quedas, Izu? Quiero ver a All Might, explicó de nuevo. Quiero ver si todavía tiene One for All. Le tomó un momento comprender. Gigantomaquia ascendiendo, al igual que Kurohiri. No voy a enfrentarlo, les aseguró Izuku a los tres. Solo quiero ver. ¿Podrías matarlo?, observó Kurohiri. Podría, convino Izuku. Pero, por muy improbable que sea que cambien algo, no quiero causar problemas hasta después. No había necesidad de especificar a qué después se refería. No dijo que papá querría matar a All Might aún más. El hombre brumoso se acercó y abrió una puerta. Continúa, dijo Izuku a Himiko. Ella le dio un último apretón y lo soltó. Iré a ver el hospital, dijo. ¿Tienes suficiente sangre? Himiko está de acuerdo. Lo mantendré con vida, dijo Izuku. Por si acaso, añadió. El oficial se puso rígido, pero Gigantomachia era mucho más fuerte que él y no había nada que Ito pudiera hacer para liberarse. Los gritos tampoco lo habían llevado a ninguna parte. Izuku miró a Kurohiri antes de que Himiko pasara a través de él. Si el portador está ahí, tómalo, ordenó. No esperes. Todo lo demás es prescindible. Consigue a Honmi también, si todavía está vivo, pero primero al portador. La puerta de disformidad se acercó nuevamente y luego desapareció después de que Himiko la atravesó. Izuku se volvió hacia la ventana y miró hacia la estación. Ahora, vamos, All Might. Muéstrame lo que tienes. Line. All Might se sentó mientras esperaba. Era consciente de que algunos de los guardias lo miraban con curiosidad, pero los ignoraba. Nezu le había sugerido que usara un traje en un tono que no dejaba dudas sobre si obedecería. Le había dicho al director que planeaba usar uno y Nezu lo presionó para que le dijera. ¿Qué traje usaría? Cuando le dijo a la rata que era el amarillo mostaza, el director lo miró tan decepcionado que suspensó y le preguntó cuál debería usar. La rata le había dicho inmediatamente que se pusiera el azul marino. Toshinori no debería haberse sorprendido por la respuesta. De alguna manera, el director podía llevar un registro de lo que estaba haciendo y el hecho de que solo había recibido ese traje la semana anterior y nunca lo había usado, no debería ser una razón para que el director no lo supiera. Había hecho que le hicieran el traje a medida para que se ajustara a su pequeña figura Y. Se veía bien. Así que estaba sentado allí mientras esperaba a que los guardias del Tártaro trajeran al prisionero. No había estado allí a menudo. Si bien los héroes y la policía podían interrogar a los villanos encarcelados aquí, y lo hacían en sus casos, él no lo había necesitado con demasiada frecuencia. Por lo general, All Might era llevado al final de una investigación, cuando era el momento de enfrentarse al villano principal. Cuando había estado persiguiendo a All for One, todos esos años atrás, los seguidores del hombre, los pocos que no habían ido a la tumba luchando para defender a su jefe, se habían negado a decirle nada. Eran muy parecidos a ese capitán de policía, era un desperdicio y a veces Yagi se preguntaba cómo un hombre como All for One, que era tan manipulador, podía inspirar tanta lealtad. Sabía cómo, por supuesto, pero, era un desperdicio para gente que podría haber sido mucho más. Estaba allí ahora porque había una creciente preocupación de que Tomura estuviera trabajando en algo, pero con la redada en el hospital Haku y el descubrimiento de su cuerpo, se había vuelto obvio que el equilibrio de poder en el inframundo había cambiado y estaba cambiando. Izuku había eliminado a un grupo yakuza, pero ahora estaba llamado y todo estaba demasiado tranquilo, lo cual era preocupante. Por eso estaba allí para ver si podía convencer a All for One de que diera alguna pista. Yagi tenía muy poca fe en que el villano dijera algo, pero, como había señalado Inasa, tal vez podría ganar algo con lo que el hombre no dijo. Había muchas personas observando este encuentro y él sabía que los Yaoyozoro estarían agradecidos si pudiera obtener alguna información sobre alguna forma en la que pudiera persuadir a Izuku para que le devolviera el Donamomo. Se oyó un ruido metálico y, al otro lado del cristal, se abrió una de las puertas. El pasillo que había detrás estaba oscuro, pero por lo que Toshinori podía ver, era tan monótono como la habitación. De hecho, lo único que valía la pena destacar en la habitación tras el cristal eran las armas montadas en la torreta.
Estaban de espaldas al cristal y, cuando apareció una sombra en la puerta, giraron para apuntar a All for One mientras lo llevaban en silla de ruedas. El villano estaba atado a una especie de silla de ruedas motorizada. Llevaba una máscara transparente sobre la boca y una manguera desaparecía detrás de él. El tubo que había entrado en su garganta había desaparecido y no había ninguna prueba de que alguna vez hubiera estado allí. Era un recordatorio de que All for One tenía una peculiaridad de regeneración. Permaneció en silencio mientras la silla de ruedas se colocaba en posición al otro lado del cristal. Las armas seguían cada movimiento. Por un momento, Olmig se limitó a mirar a su enemigo. No había tenido muchas oportunidades de hacerlo en el pasado. Las heridas que le había infligido Atsu eran lo primero que se notaba. La cabeza de All for One era una masa de tejido cicatricial, pero sus dientes eran perfectos y su físico era poderoso. Aún exudaba un aire de malicia que casi desafiaba toda descripción. Le agradecería el cambio de escenario, pero como son demasiado sensibles, un lugar es muy parecido a otro, dijo All for One como si estuviera hablando del clima. A Toshinori le tomó un momento darse cuenta y luego se dio cuenta de que con las armas siguiéndolo, All for One no podría usar ningún don. En cualquier otro villano habría sido una estrategia obvia para obtener la lástima, con All for One, el hombre tenía que saber que no habría piedad para él. El ex-héroe número 1 examina a su némesis por un momento, preguntándose cómo debería abordar esto antes de decidir que la ruta directa probablemente sería la mejor. All for One sería obtuso con las respuestas, pero las preguntas serían claras. Tomura Shigaraki está muerto, anunció Yaji, observando atentamente una reacción. All for One no se movió. No se movió y el silencio se prolongó. Había un cristal a prueba de balas y la distancia entre ellos no cambió, pero Toshinori sintió como si así fuera. Finalmente, All for One se encogió de hombros levemente. No pareces sorprendido, observó Yaji. Al contrario, objetó All for One. Estoy muy sorprendido. Era difícil adivinar cuál era la expresión del villano con solo la mitad de su rostro, pero Toshinori no creía que All for One estuviera mintiendo. Dado que me lo estás contando, supongo que nadie de tu preciada asociación de héroes tuvo suerte. La pregunta sonó extrañamente triunfante. No, admitió Olmig. Entonces, ¿quién lo hizo? Presionó All for One. Dímelo tú, respondió Yaji con brusquedad. Los labios de All for One se crisparon, pero el villano no escuchó. Ah, ya veo, susurró después de pensarlo unos momentos. Y como Tomura está muerto, supongo que ahora tienes un grupo de estudiantes héroes preciados a los que les faltan sus dones. ¿Cómo, Izuku? ¿Cómo se había dado cuenta All for One de eso? Los prisioneros del Tártaro no estaban al tanto de los acontecimientos que ocurrían. No se les informaba del estado del mundo. No había forma de que All for One lo supiera. Supongo que sí, respondió el villano. Ahora definitivamente estaba sonriendo. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste replicar a un inocente? Gruñó Toshinori. Esto no estaba saliendo como él pretendía. Nunca sucedió con All for One. El villano le hizo una mueca de desaprobación. Sin duda te sorprende, pero yo no lo pedí ni lo ordené. Hace más de un año que no veo a mi hijo. ¿Qué? No había forma de que eso fuera verdad. Lo dejé ir, le dijo All for One con total naturalidad antes de sacudir la cabeza. Los puntos de monitoreo pitaron, pero el villano los ignoró. Amo a mi hijo, tanto como amé a mi hermano, anunció. No lo hizo con un tono dulce y empalagoso. Lo hizo con una voz que simplemente decía la verdad. Olmig no pudo detectar ni siquiera un atisbo de mentira en ella. Ese era un lado del villano que nunca había visto antes, un hombre que estaba en paz consigo mismo. Pero mi hermano me traicionó. No iba a permitir que eso sucediera con Izuku. Aunque pareciera que All for One estaba siendo completamente sincero, sus palabras seguían siendo erróneas, seguían siendo retorcidas. Entonces deberías haberlo dejado con su madre, señaló Toshinori. No, replicó el villano, y en su respuesta se percibió que estaba siendo ingenuo. Si hubiera hecho eso, ¿cuánto tiempo habría pasado antes de que Izuku fuera una rata de laboratorio para la llamada Comisión de Seguridad Pública de Héroes? La pregunta era directa. Sé que quieres experimentar conmigo. Sé lo que le dijeron a tu compañero que le pasó a mi cuerpo. Nunca permitiría que eso le pasara a mi hijo. En realidad, sonaba como si le importara a Izuku. Entonces, ¿debo creer que simplemente lo dejaste ir? Yaji volvió a algo que el villano había dicho anteriormente. Ante eso, All for One casi se rió entre dientes. No tengo control sobre lo que cree, dijo, en un obvio comentario sarcástico.
Pero si te interesa, él dirá lo mismo. Que lo dejé ir. All Might había educado sus rasgos antes de que pudiera mostrar algo. Izuku había dicho algo muy similar. Pero Izuku tenía solo 16 años, ¿cuánto? No, era lo suficientemente maduro como para tomar sus propias decisiones, pero habiendo crecido con All for One, ¿qué tan fácil sería para el villano manipularlo? No te creo, dijo All Might con frialdad. Es tu elección, dijo el villano encogiéndose de hombros. Debo admitir que si las cosas iban bien, en realidad, incluso si las cosas iban mal con Izuku, no esperaba que regresara hasta dentro de unos años, al menos. ¿Y si las cosas salieran mal? Preguntó Yaji. Parecía que All for One estaba cambiando de tema, pero el ex héroe número 1 sabía que habría alguna conexión complicada en la mente del villano. Si se puso del lado de ustedes, héroes, ofreció All for One la sencilla explicación. Si eso sucedió, al menos esperaba que fuera un adulto antes de enfrentarse a mí. El villano avanzaba para sí mismo. Ese nivel de movimiento estaba al límite de lo que se le permitía en la sala de interrogatorios. Este es un giro sorprendente de los acontecimientos. Tal vez se parece más a mí de lo que creía, reflexionó All for One. All Might se sintió enfermo por el orgullo que podía escuchar en la voz del villano. Solo tienen 16 años, señaló. Si continúa como parece, entonces realmente será un experimento, señaló Yaji. O muerto, agregó, con la esperanza de apelar a los aparentes instintos paternales del villano. Entonces, dime cómo detenerlo, instruyó. Nunca le rogaría a All for One. Una vez más, parecía como si el villano lo estuviera mirando de verdad. No te diré nada, All for One casi escupió las palabras. Sonaba insultado. Izuku ha tomado su decisión y lo respeto, dijo el villano. Entonces, ¿vas a dejar que un niño intente liderar tu organización? Preguntó All Might, incapaz de evitar que el tono de burla se reflejara en su voz. Había perseguido a All for One durante años. Sabía que el hombre se enorgullecía de su trabajo. No era algo que dejaría que un niño destruyera. Ante la pregunta, All for One negoció con la cabeza y le dedicó otra sonrisa. Creo que Izuku no intentará nada. Lo hará, parecía seguro de su afirmación antes de adoptar un aire pensativo. Aunque debo admitir que siento mucha curiosidad por su objetivo actual. All for One se acercó. Sí, será muy interesante, murmuró, obviamente pensando en otras cosas. Yaji no tenía idea de lo que el hombre estaría pensando. En realidad, no podría intentar pensar como All for One. Era tan retorcido, pero, ¿qué quería decir con el objetivo? ¿No era eso? ¿No es para derribar a los héroes y a la sociedad? All Might tuvo la impresión de que si All for One pudiera, habría agitado una mano con desdén. Pero así fue, negó con la cabeza. Ese era el objetivo de Tomura, señaló el villano, y sonó como si estuviera hablando con un niño. Entonces All for One sospechó. All Might se dio cuenta de que el aliento estaba en lugar de otra cosa, y supo que el villano se estaba burlando de él. No cometas el error de pensar que mi hijo es igual que el querido difunto Tenko. El nombre lo toca como un martillo. Eres un monstruo. Todos para uno molestando. Eso dice, respondió con desdén. Pero si lo soy, entonces no soy más que el reflejo de la sociedad. ¿Y tal vez deberías pensar en eso? La pregunta era ligera, pero All Might podía oír la mordacidad que había detrás de ella. ¿A cuántos inocentes más vas a corromper? Parecía extraño hacerle esa pregunta a un prisionero del Tártaro, ya que no irían a ninguna parte, pero Yaji conocía a All for One. Era insidioso. Sus ideales, su propia existencia, no había mentido cuando le había contado al mundo cuál era su mayor arrepentimiento. Realmente deseaba haber podido proteger a más personas de All for One. No corrompo nada, dijo All for One con firmeza. Su voz era tan rica como siempre. Teatral, incluso para una audiencia de una sola persona. Dejé ir a Izuku. Fue su elección regresar, y debe haber sido por algo que hizo tu sociedad. Sonrió. La expresión era inquietante cuando esa era la única expresión que podía poner. Eres tú quien crea la oscuridad. La luz crea sombras y, por lo tanto, creas a aquellos contra quienes luchan y, en última instancia, creaste a mi hijo. Y será mejor que estés preparado para enfrentarte a él porque la sonrisa del villano se hizo aún más amplia. Va a ser magnífico. All Might miró a All for One y, aunque sabía que el villano no podía verlo, sabía que All for One sabría que estaba incrédulo. Estará muerto, dijo Toshinori en voz baja. No será un experimento. No estará preso junto a ti. Estará muerto, reafirmó con firmeza.
No había necesidad de dar más detalles sobre la miríada de razones por las que Izuku estaría muerto. Si el inframundo no lo mataba, y esa era una gran posibilidad, sin importar cuán fuerte pareciera ser Izuku, entonces el HPSC lo haría. O, no lo harían públicamente, pero era un resultado claro y All Might no era tan ingenuo como para no saber de esa posibilidad. Todos para uno tampoco. La declaración no inmutó al villano. Lo intentarán, dijo. Fracasarán, prácticamente gruñó. Y no tendrán la oportunidad de volver a intentarlo. No puedes protegerlo, dijo Toshinori. Ante esto, All for One pareció convulsionarse, antes de que el villano negara con la cabeza. Subestimas a mi hijo. Tengo fe, dijo el villano con serenidad antes de quedarse en silencio. Yagi lo fulminó con la mirada, pero sabía que no obtendría nada más de ese hombre. Sacudió la cabeza y les hizo un gesto a los guardias para indicarles que podían comenzar el procedimiento para llevar a All for One de regreso a su celda. No tenía sentido quedarse. Ted, mientras la silla de ruedas mecanizada llevaba a All for One de vuelta a través de los pasillos del Tártaro, pensó en la información que el bandido All Might había revelado. Sería fácil centrarse en Tomura y sabía que estaría pensando en eso durante mucho tiempo en el futuro cercano, pero por ahora, All for One se centró en Izuku. Su hijo era activo y hasta el momento tuvo mucho éxito. Con Tomura siendo, y apretó los dientes y se obligó a respirar profundamente. Con Tomura muerto, probablemente asesinado por Izuku, tendría que confiar en que su don, el All for One original, estaba a salvo. Pensar en otra cosa era impensable. Izuku lo habría visto. All for One respiró profundamente otra vez. No estaba listo para dejar de pensar en eso, pero, a pesar de que Tartarus proclamaba que los prisioneros no podían usar sus dones, eso no era de todo cierto. Siempre que el don no tuviera absolutamente ninguna señal externa, entonces, si eras cuidadoso, podías usarlo. Para él, eso significaba que había una gran cantidad de hechos que no podía usar, pero había algunos que sí podía. Las ondas de radio eran una de las que se podía usar sin problemas. Excepto que incluso si lo usara, ¿qué aprendería? Podía usar ondas de radio para despertar al gnomo, pero en realidad no podía decirle nada con eso. Pero, si Izuku tenía la copia de ondas de radio que tenía Tomura, entonces, podrían hablar, pero, no, y All for One lanzó el Kirk. Lo mejor era confiar en que Izuku no hubiera matado a All for One con Tomura. Su don no lo habría permitido. Hizo lo posible por no hacer muecas. A Dragon Sword no le gustaba All for One. ¿Habría visto morir su don? Podría haberlo hecho, pero, tanto el doctor como Kurohiri sabían dónde descansaba All for One, y obviamente no habrían evitado que Izuku matara a Tomura, pero se habrían asegurado de que su Kirk sería a salvo. Más les vale que lo hayan hecho. Como le había dicho al cobarde All Might, tenía fe en las habilidades de su hijo. Y así era. Así que, debería tener fe en que Izuku no lo hubiera arruinado todo. Sí. El Kaitif había proporcionado información interesante y sin duda creía que Izuku era redimible, pero, eso era una falacia. Decir que Izuku era redimible era creer que había hecho algo malo. No, su hijo no lo había hecho. Al igual que él no lo había hecho. Afirmar eso era creer que el sistema era correcto, era justo, era todo lo que no era. No, su hijo no era redimible porque no había hecho nada de lo que ser redimido. Y con el tiempo y eventualmente, el mundo reconocería eso. Él tenía fe. A Tsukauchi no le gustaba cuestionar al Dr. Garaki. El hombre era, generalmente, con su Kirk, Naomasa podía saber si alguien le estaba mintiendo, y eso aplicaba con el doctor, pero, también tenía la impresión de que el doctor era un poco aceitoso. No era una sensación real. Todo estaba en su cabeza, pero lo hacía sentir incómodo. Incluso antes de que hubieran vinculado definitivamente al hombre con All for One, durante los primeros días, después de que trajeran al Dr. Kyuga y Garaki, él había profesado su inocencia. Sus huellas estaban en el almacén porque era ese distrito para asegurarse de que los suministros para el hospital estuvieran en orden. No recordaba haber ido a ese almacén en particular, porque realmente no notaba en qué almacén estaban los suministros. Las razones eran todas muy razonables. Pero se habían sentido mal. Habían estado eludiendo la verdad y por lo que Tsukauchi sabía, el doctor les había estado diciendo la verdad, pero había estado omitiendo cosas. Y entonces eso, no estaba seguro de cómo llamarlo, había sido encontrado. El laboratorio estaba lleno de cosas. Los héroes habían matado a los que estaban sueltos. No habían tenido otra opción. Las cosas, por pequeñas que fueron, habían atacado.
El resto, los que estaban en tubos de distintos tamaños, habían quedado donde estaban. Excepto el cuerpo, que había sido llevado a la estación como prueba. Con el resto se encargarían de él en algún momento. Cuando le presentaron las pruebas, el doctor supo que no iba a librarse de los cargos y se calló. Dejó de responder preguntas. No es que sus respuestas fueran de mucha utilidad, pero el silencio era inquietante. Tal vez eso cambiaría hoy. Tsukauchi tenía una pregunta específica que hacer. Y era la única pregunta que se le haría hoy. Al menos hasta que obtuvieran una respuesta completamente veraz. Y si era necesario, se traería a otros oficiales para ayudar. Durante la noche, una pieza de evidencia desapareció del laboratorio. La evidencia estaba resguardada, pero las cámaras de seguridad mostraron que la puerta de formación Kurohiri la había tomado. Un examen más detallado de las cámaras mostró que el oficial Ito Senu había hecho algo con la evidencia ese mismo día. La evidencia tomada era uno de los tubos más pequeños y nadie estaba muy seguro de lo que había estado creciendo en él. A diferencia de los otros tubos, lo que había dentro no era obviamente humano. Con los otros, se podía decir que lo que había dentro alguna vez había sido humano, y con el cuerpo, el de Tomura Shigaraki, sabían exactamente quién era. Todavía estaban tratando de determinar quiénes eran los otros. El contenido de ese tubo era del color de la carne, pero más bien una masa amorfa. Pero había sido la única pieza de evidencia que la puerta de disformidad había tomado. Lo que significaba que era importante. De vital importancia para Izuku arriesgarse a tomarla. Excepto que nadie tenía idea de qué era, y nadie había vuelto a ver a Ito Senu desde entonces. Tsukauchi esperaba que el sargento estuviera bien, pero sabía que, dadas las circunstancias, el hombre era un traidor o estaba muerto. El prisionero fue llevado al hospital. A pesar de su edad, el hombre estaba esposado de forma segura con las manos y los pies encadenados, con un lazo alrededor de su cintura. El mono marrón de los detenidos no le hacía ningún favor al hombre, pero la moda era lo último que nadie pensaba. Tsukauchi esperaba que los otros oficiales aseguraran al doctor y notó que el hombre miraba la mesa. Allí había una sola tableta, boca abajo. Tenía una foto cargada y ya se mostraba en la pantalla. También había un vídeo cargado. Un pequeño fragmento de las cintas de seguridad que mostraron la puerta de deformación que tomó el tubo. Tsukauchi recibiría instrucciones si tuviera que mostrarle eso a Kyudai. Una vez que los oficiales se fueron, la habitación quedó en silencio. Garaki no mostró signos de aburrimiento ni de ofrecer charlas informales, pero nunca antes habían comenzado a interrogarlo de esa manera, por lo que Tsukauchi sabía que sentiría curiosidad por el cambio. Por su parte, el detective se permitió examinar al hombre. Kyudai era un hombre mayor, de más de 150 años si sus registros eran correctos, y parecía que lo eran. Tenía una peculiaridad que parecía retrasar el envejecimiento. Y tenía un largo historial de artículos publicados. Era calvo, pero mantenía un bigote tupido y los médicos que lo habían examinado se sorprendieron al descubrir que tenía todos sus dientes. Era un poco corpulento, pero lo suficientemente ágil. Y completamente dedicado a All for One, si Toshinori estaba en lo cierto, y Naomasa no veía motivos para dudar de ello. Las gafas protectoras de Kyudai habían sido reemplazadas por unas gafas de prisión. No es que hubiera mucho que ver, pero, de vez en cuando, como hoy, querían que viera las pruebas. Un minuto se convirtió en 2, antes de convertirse en 5. Tsukauchi sabía que esa era la táctica del día, pero el tiempo lo agobiaba. Con suerte, a Kyudai le agobiaba más, aunque tenía aún menos que hacer. Naomasa no pudo evitar pensar en el papeleo que necesitaba completar y en toda la miríada de tareas en las que estaba inmerso un detective. Con suerte, el tiempo se haría notar en aquellos que lo estaban observando. Era un poco extraño estar en una habitación donde el único ruido era el de la suave respiración de los ocupantes. Los que lo observaban sabían que no debían molestarlo a través de su auricular. Finalmente, justo cuando el tiempo estaba a punto de alcanzar los 15 minutos, Tsukauchi recibió una señal. Ocultando su alivio, extendiendo la mano hacia la tableta y el giro, bajando el soporte para que la pantalla esté claramente visible para Kyudai. Naomasa no vio ninguna respuesta, pero de su auricular se escuchó un murmullo. Está asustado. Eso confirmó que el contenido de ese tubo significaba algo para Garaki. Tsukauchi pudo verlo pasar la mirada sobre la imagen y supo que Kyudai se preguntaba por qué le mostraban esa. Tsukauchi se sintió impulsado a hablar. Nos costó un poco de trabajo, pero nos dimos cuenta de que esto era lo más importante en tú. El detective hizo una pausa, buscando la palabra correcta.
La mayoría de la fuerza lo llamaba Laboratorio de los Horrores, pero no se le dijo eso a un prisionero. El laboratorio parecía demasiado aburrido. Área experimental, dijo. Es más importante incluso que el cuerpo de Shigaraki. Los labios de Kyugai se torcieron en una sonrisa, aunque Naomasa pudo notar que estaba igualmente sorprendida por la información. No había ninguna razón para que la policía o los héroes supieran que ese tubo era el más importante. No había estado en una posición privilegiada. No era más elegante que los demás. La única razón por la que lo sabían era porque era el único que se habían llevado. Y aunque el vídeo estaba en la tableta, Tsukauchi debía hacer todo lo posible por no mostrarlo. La expresión de Garaki cambió y volvió a adoptar una actitud neutral. Y mañana me mostrarás otro objeto y me dirás lo mismo, dijo con desdén. No, le dijo Tsukauchi con firmeza. Mañana te mostraremos la misma fotografía y te haremos las mismas preguntas. Si no obtenemos respuestas, la fotografía, al igual que el resto de las pruebas, será destruida. Eso produjo una reacción que no esperaban. Kyugai se lanzó hacia adelante. No llegó muy lejos, sus esposas se aseguraron de eso, pero aunque lo detuvieron, en realidad no lo detuvieron. Tsukauchi observó cómo Garaki se tensaba contra ellas. El metal se le clavaba en la carne, pero el hombre no parecía sentirlo y pronto las esposas le estaban haciendo sangrar. Esta no era la reacción que esperaban. Unos momentos después, varias personas entraron corriendo en la sala de interrogatorios y empujaron a Kyugai de nuevo a su silla. El anciano luchó contra ellos y, por un momento, Naomasa pensó que no sería lo suficientemente fuerte, pero lograron acomodarlo de nuevo y lo mantuvieron allí. Eso quitó la presión de las esposas y la sangre de Garaki fluyó de las heridas. Eran solo superficiales y una de las personas que se apresuró a entrar sacó una gasa de una bolsa del cinturón y comenzó a tratar a Kyugai. Muchos dirían que, dado lo que habían encontrado, lo que sabían que el hombre había hecho, era más de lo que se merecía, pero ellos eran mejores que los villanos. Finalmente el sangrado se detuvo y le pusieron un vendaje fino antes de que los demás se fueran. Tsukauchi miró a Garaki. La tableta se había caído, pero Naomasa la había recuperado y la había vuelto a colocar sobre la mesa, mostrando la misma imagen. ¿Qué es esto?, preguntó directamente. ¿Dónde está? Kyugai respondió con su propia pregunta. Y le dijo que el hombre estaba por encima del nivel salarial de Naomasa, así que esperaba. Ofrécele un trato, fue la instrucción. El detective sabía exactamente qué tipo de trato le habían ordenado hacer. Te lo diré si me dices cuál es, le dijo al doctor. A algunos les sorprendió un poco descubrir que Kyugai tenía legítimamente el título de doctor, varias veces, en realidad. Detrás de sus gafas, Naomasa observó cómo los ojos de Garaki se entrecerraban y luego la sonrisa espasmódica de antes regresó, excepto que esta vez, el hombre no la reprimió. Permitió que se extendiera por sus rasgos antes de reírse entre los dientes. La risa continuó y se hizo más fuerte antes de que Kyugai inclinara la cabeza ligeramente hacia atrás y se riera. No lo tienes, dijo finalmente, todavía riendo. En la voz de Garaki se percibió un tono de alivio que no hizo nada por disimular. Finalmente se recuperó y volvió a mirar la tableta. Tsukauchi no estaba seguro de lo que estaba viendo. Ya no la tienes, recalcó el doctor. ¿Cuántos perdiste?, preguntó con saña. Al menos a esa pregunta el detective pudo responder. Nadie, respondió. Parecía que Garaki se opondría a eso, pero luego ascendió. Uno, corrigió la declaración de Naomasa. Al detective le llevó un minuto comprender lo que el hombre quería decir y luego recordó a Ito Senu. Había dos teorías sobre el sargento. Una, que era un traidor, o dos, que había sido secuestrado y que el Ito que había tocado el tubo era en realidad Miko Toga disfrazado. La respuesta del doctor indicó esto último. Eso no fue un consuelo. En realidad no. Significaba que Ito estaba muerto. No había forma de que Izuku lo dejara con vida. ¿Alguno de ustedes piensa en las vidas que destruyen?, preguntó Naomasa. Sabía que la pregunta no tendría ningún impacto, pero tenía que preguntar. ¿Piensas en las vidas que me has impedido salvar?, replicó Kyugai. De hecho, parecía serio. No he salvado a nadie. Ante esto, Garaki negoció con la cabeza. Podría haber salvado a Tomura, dijo con total confianza. Está muerto, gruñó Tsukauchi. Eso no es tan difícil de arreglar, le dijo el hombre. Por el silencio en su auricular, Naomasa pudo notar que la declaración había impactado a quienes miraban la entrevista tanto como a él. ¿Qué quieres decir?, preguntó sin que nadie se lo pidiera.
No es tan difícil de arreglar, repitió Garaki, como si fuera una información que todos conocieran. Es un poco complicado si el cuerpo está en pedazos, pero cuando está completo no es tan difícil. Al detective se le ocurrió una idea horrible. Dudó, pero luego decidió que saber era más importante que guardar un secreto que ya no era un secreto tan importante. Cualquiera que lo pensara se daría cuenta de que la historia sobre Toxic Chainsaw Itsu era una invención. ¿Resucitaste a All for One después de Tsu? Si Toshinori realmente hubiera tenido éxito, pero era demasiado difícil completar ese pensamiento. Por un segundo Kyugai pareció confundido, pero luego negoció con la cabeza. La fuerza vital de All for One es la más fuerte que he visto jamás, dijo a modo de respuesta. No era una negación, pero tampoco una confirmación. Noamasa todavía se sentía mal, pero al menos ese era un aspecto del que no tenía que preocuparse y, aunque el detective sabía que habría preguntas adicionales para el doctor sobre su afirmación de poder resucitar personas, Tsukauchi tenía que averiguar cuáles eran las pruebas. Entonces, ¿qué es esto?, preguntó de nuevo, señalando la tableta. El doctor resopló. Supongo que Kurohiri lo consiguió, dijo. Dígaselo. Llegó la instrucción y Naomasa estuvo de acuerdo. No tenía sentido tratar de mantener la información confidencial cuando Garaki obviamente ya lo sabía. Y con la cantidad de personas que lo observaban, Tsukauchi no tenía que preocuparse de que fuera solo un buen engaño por parte de Kyugai. Había personas que podían darse cuenta de eso. Extendió la mano y tocó la tableta, pasando al vídeo. El doctor lo observó. Fueron solo unos segundos. Mostraba el tubo en el laboratorio y luego apareció una mancha oscura a su lado antes de que un par de brazos aparecieran de la mancha y agarraran el tubo, tirándolo hacia el disco brumoso, que luego desapareció en el instante en que el tubo pasó. Suspiró Garaki. Parecía que se sentía aliviado. Como es obvio, ese tanque en particular es especial, les confirman. ¿Por qué?, presionó Tsukauchi. Contiene una peculiaridad, dijo Kyugai. El detective tuvo una horrible premonición. ¿Qué peculiaridad? El doctor irritante. Todos para uno. La mayoría de los que observaban no tenían idea de lo que significaban esas palabras. Naomasa sí. Sintió que sus ojos se agrandaban y que su respiración se entrecortaba, pero antes de que pudiera llegar demasiado lejos, recordó que el hombre tenía múltiples peculiaridades. Nadie podía negar lo que habían visto en camino, así que mientes, gruñó. All for One mostró múltiples peculiaridades en camino. Tsukauchi le dio el núcleo de su razonamiento al doctor. Sí, tiene múltiples peculiaridades, afirmó Garaki. Pero sé cómo copiar peculiaridades, explicó con otra sonrisa. Tsukauchi no estaba seguro de lo que estaba oyendo. No sabía qué significaba. Entonces, ¿había una copia en ese tubo? Oh, no, ese tubo tiene el All for One original. El hombre se rió y luego su expresión se volvió cruel. No era nada realmente obvio, pero Tsukauchi podía ver el veneno en su mirada. ¿Quieres que te lo explique?, ofreció Garaki. El detective quería decir que no. Quería salir de la habitación. No quería tener nada más con el doctor, pero sabía que no podía hacerlo. Alguien tenía que estar allí para contarle a Toshinori lo que había sucedido. Yaji estaba visitando All for One en ese momento y. Tsukauchi no necesitaba la indicación de su auricular para decirle que reconociera la solicitud. Por favor, dijo con tanta gentileza como pudo. Esto sucedió con otros villanos y criminales. Algunos de ellos, una vez que sabían que los habían atrapado, una vez que sabían que no iban a salirse con la suya, preguntarían explicar todo. La policía y los héroes se habían vuelto expertos en dejar que explicaran y luego usar eso en contra del villano. Esto era lo mismo. Excepto que no lo fue. En realidad no. Tsukauchi apartó ese sentimiento. Garaki se recostó en su asiento, reflexionando sobre sus pensamientos y asentado. Después de lo de Tsu, busqué formas de curar a All for One, pero no fue posible. Ni siquiera con super regeneración. El don es bueno, pero no puede curar tanto daño en la cabeza, explicó Kyugai con total naturalidad. Como si esto fuera algo que cualquiera investigaría. Naomasa mordió la lengua. Quería hacer algunas preguntas, como de dónde había salido el don. Sabía que quien se lo había proporcionado estaría muerto, pero incluso saberlo le daría a su familia un poco de tranquilidad. Entonces comencé a buscar alternativas, continuó Garaki. ¿Alternativas? Tsukauchi no pudo evitar la pregunta. Otras formas de arreglar el cuerpo de All for One, dijo el doctor. El detective quiso objetar que Garaki le había dicho que era imposible reparar tanto daño.
O, no curar su cuerpo. Aparentemente Kyudai anticipó su objeción. Eso no es posible, pero podría hacer que tuviera otro cuerpo. La declaración fue tan insulsa que a Naomasa le llevó un momento comprenderla. ¿Ibas a transferir su mente? Jadeotsuka Uchi. Para ser un detective, eres bastante astuto, elogió Garaki. Como no pude curar el cuerpo de All for One, podría transferir su mente a un nuevo cuerpo, explicó. Naomasa se sintió enfermo. Y por supuesto, All for One quería su peculiaridad, continuó Kyudai. ¿A qué lo estaban transfiriendo? Preguntó Tsukauchi en voz baja. Si All for One hubiera sido transferido a otro cuerpo, a un cuerpo sano, entonces sí, no era necesario pensar en eso. Se recordó a sí mismo que el hombre estaba en el tártaro y aún cargaba con las horribles heridas de Tsui al igual que Toshinori. Pensé en clonarlo, pero no existe ningún mecanismo para la transferencia, especialmente porque All for One se negoció a dejarme desarrollar la mente de un clon. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias. Una de ellas era lo suficientemente mala. Tsukauchi no podía imaginar lo mal que estarían las cosas si hubiera un All for One más joven y completo ahí afuera, apoyado por su yo mayor. Izuku era lo suficientemente malo, pero si hubiera dos de ellos, aunque, para ser justos, esa no sería la razón por la que All for One había rechazado la sugerencia del doctor. Naomasa podía ver claramente que el hombre la había rechazado porque no quería arriesgarse a que su yo más joven matara a su yo más viejo. Si la versión más joven era como él, y el yo más joven tendría que serlo si fuera un clon, entonces, sí, no hacía falta mucho para ver al clon más joven matando al anciano lisiado. Tsukauchi no necesitó pedirle al doctor que continuara. Entonces, el plan era usar el cuerpo de Tomura. Eso fue casi peor. El cuerpo de Tomura era fuerte y estaba en forma y sería un buen recipiente. ¿Por qué no usar a Izuku? Naomasa se sorprendió cuando preguntó. Lo sugerí y, en muchos sentidos, hubiera sido más fácil, especialmente con el Kirk de Izuku. No habría necesitado copiar el Kirk de All for One. ¿Pero? No lo permitiría, dijo Kyudai, y Naomasa pudo escuchar que el doctor consideraba que la decisión era débil, pero no dio más detalles sobre las razones del villano. Entonces, copié el Don All for One, para que aún pudiera tener múltiples hechos, y luego le transfirió el original a Tomura. Por un instante, Tsukauchi pudo ver un futuro que nunca sucedió. Todos para uno en el cuerpo de Tomura, Tenko. Toshinori no habría podido luchar. Habría sido un desastre. Al menos, Izuku sacó un All for One antes de matar a Tomura, dijo Garaki. La declaración fue reconfortante y preocupante a la vez. Reconfortante porque les decían que la muerte de Tomura no era parte del proceso para poner la mente de All for One en su cuerpo, pero también preocupante porque confirmaba que Izuku definitivamente estaba siguiendo los pasos de su padre. Y si Izuku hubiera recuperado el don entonces, obviamente creía que podría reunirse a su padre con su don en algún momento. Incluso el All for One lesionado fue formidable y Toshinori había transferido One for All a su sucesor, pero la lucha aún no había terminado. En un año tan tumultuoso como este, el Ero Billboard Chart, Japón, había sido uno de los eventos que se habían visto afectados. En concreto, se había pospuesto una y otra vez y ahora, finalmente, se estaba llevando a cabo. Había una emoción apagada que impregnaba el edificio, mezclada con una energía nerviosa de anticipación. Era anticipación por el anuncio del premio. Esta sería la primera vez que All Might no era anunciado como el héroe número 1 en décadas, y por lo que podría suceder. No era ningún secreto entre los héroes que Izuku no había hecho nada durante un tiempo y la lista de héroes Billboard daría una declaración muy pública si decidía atacar. Por eso, este año, la audiencia en vivo se había reducido a unas 1.700 personas, cuando el evento normalmente contaba con entre 10.000 y 20.000 personas. Se estaba celebrando en el mismo lugar, un estadio, que tenía un escenario y una pantalla gigantescos, pero la reducción de asientos hacía que pareciera vacío. Y élite. Con la asistencia reducida, Inasa era dolorosamente consciente de que, con la excepción de unos pocos adolescentes con herencia, él era el único estudiante en la audiencia. El resto de la audiencia estaba formado por héroes profesionales, incluidos algunos de China, Corea y Rusia, peces gordos de HPSC, el primer ministro, un par de personas muy ricas y algunos medios de comunicación. Realmente esperaba que nadie se diera cuenta de dónde había obtenido su boleto. Si se supiera que estaba allí por invitación de la agencia de All Might, entonces, los rumores no cesaban, especialmente porque Mirio no estaba invitado. En parte, por eso Inasa se alegraba de que llevara su sombrero de Shiketsu.
Shiketsu no estaba asociado con All Might, pero también intentaba mantenerse cerca de Sir Niuteye, el director Nezu o el director Kenshin Naruado. La primera parte de la velada estuvo llena de charlas informales. Networking como All Might lo expresó con una sonrisa. Inasa sabía lo que diría Koi, y probablemente por eso no estaba allí. Aún así, había logrado conocer al comisionado Sozu y Sir Niuteye le había presentado al presidente de Tisu. Eran la empresa de soporte para los disfraces de los héroes. Inasa no estaba completamente segura de lo que había hecho Sir Niuteye, ya que no le había preguntado directamente, pero el hombre lo había mirado de arriba a abajo y luego ascendiendo y dijo que, por supuesto, Tisu haría su disfraz. Inasa tardó un momento en darse cuenta del nivel de concesión que era, y le agradeció al hombre, mientras se preguntaba qué había visto Sir Niuteye en su futuro, para que el compañero de All Might ni siquiera hiciera el trato. El hombre era un poco como Koi, en el sentido de que no soportaba a los idiotas, pero la diferencia era que Koi sabía que sus estudiantes estaban aprendiendo. Mientras no cometiera el mismo error 2 veces, ella le dejaría aprender. Se preguntó qué había visto Sir Niuteye en su futuro, el hombre nunca lo había dicho. Sonó una campana para señalar el comienzo del anuncio de la cartelera. Inasa se movió con Sir Niuteye mientras se dirigían a los asientos que estaban en posición. La agencia de All Might tenía asientos cerca del frente. ¿Qué viste?, preguntó. El hombre lo miró, usando su ventaja de 10 centímetros de altura para mirarlo por encima del hombro. Inasa no se lo creyó, ni siquiera cuando Mirai usó un dedo para subirle las gafas. Finalmente, el compañero suspiró. No te vi derrotar a Izuku ni nada parecido, admitió. Inasa se sorprendió un poco. Sir Niuteye negó con la cabeza. Si todo va según lo previsto, tendrás una larga carrera, señaló. Tengo mucho tiempo para ver, explicó. Eso tenía sentido. ¿Qué viste? ¿Por qué quieres saberlo? En la pregunta de respuesta había otra. Sir Niuteye había investigado su futuro hacía semanas y no había preguntado hasta ahora, aunque había tenido alguna oportunidad. Pensé que era al menos parte de la razón por la que lograste que Tisu aceptara hacer mi disfraz, explicó Inasa. El hombre reflexionó sobre ello mientras se dirigían hacia el pasillo, rodeando la parte delantera de los asientos. No te vi derrotar a Izuku ni nada parecido, dijo Sir Niuteye en voz baja. Pero vi esperanza para el futuro, añadió, e Inasa tuvo la impresión de que no iba a seguir hablando. Gracias, dijo, por decírmelo. Eso le valió otra mirada pensativa antes de que Sir Niuteye asintiera y se movieran para tomar sus asientos. Inasa miró a su alrededor. Había muchos prohéroes entre la multitud, y vio a Shouto con su padre y rápidamente miró hacia otro lado. Shouto estaba bien, aunque Inasa sabía que estaba pasando por un momento difícil dado que Izuku le había devuelto su don y el de nadie más excepto Endeavor. Esa probablemente iba a ser la parte más difícil de esta noche, ver a Endeavor ser anunciado oficialmente como el héroe número 1. Al menos él era, no, él seguía siendo un arrogante hijo de puta, pero él, Inasa tuvo que admitir que Endeavor trabajó duro y al menos algo de la presión sobre Shouto había sido desviada por los esfuerzos de su padre. Era molesto tener que admitir que el hombre podría no ser del todo malo, pero Toshinori le estaba haciendo ver todos los lados de un problema y eso le estaba haciendo ver mucha complejidad en el mundo que antes no existía. Inasa sabía que era lo mejor, pero, definitivamente hubo momentos en los que ver las cosas desde un solo punto de vista, el suyo, hizo que la vida fuera mucho más fácil. El cartel comenzó con luces y un montaje de eventos heroicos mostrados en la pantalla. Inasa miró hacia arriba. Había cámaras enfocadas en la pantalla y él sabía que todo estaba siendo transmitido. Mucha gente estaba muy interesada en lo que sucedió esa noche. Probablemente incluso Izuku y Ted. Izuku estaba demasiado ocupado para ver el cartel de los héroes, pero sabía que estaba encendido. En cambio, estaba ultimando todo para el asalto del día siguiente. Con la ayuda de Yakuni, había despertado a la mayoría de los Nomu, especialmente a los de más alto nivel. El doctor había estado ocupado. Ahora estaba de pie en el almacén de Yakuni con Dabi, mirando hacia arriba a los Nomu que habían sido creados por Rappa, Rikiya y los otros Yakuza. Yakuni estaba orgulloso de sí mismo, con razón, ya que los había hecho él mismo. Es cierto, con instrucciones del doctor, pero él había puesto todo el trabajo, desde hacer las peculiaridades, hasta asegurarse de que los recipientes fueran aptos para ellos, incluida la curación del exterior bastante crujiente de Rappa. Rappa es un nivel alto, Rikiya es un nivel casi alto y los demás son de nivel superior, dijo Yakuni a Izuku y Dabi. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?, preguntó Dabi. Izuku estaba un poco sorprendido.
Pensó que Davi preguntaría qué peculiaridades tenían. ¿Por qué no te lo muestro?, ofreció Yakuni y, sin esperar una respuesta, presionó varios controles. El líquido de los tanques se drenó y Izuku sintió que el gnomu despertaba de la estasis en la que habían estado. Los tubos se levantaron y el gnomu avanzó. Había una arrogancia en la forma en que Rappa se pavoneaba que decía sin palabras que conocía su poder y, cuando Izuku levantó una ceja desafiante, el gnomu cayó de rodillas. Izuku sonoro. Conocía a su amo y le hizo un gesto de comprensión. Las formas de los Yakuza eran similares a lo que habían sido. Rappa y Rikiya todavía eran hombres grandes, y el proceso Nomu solo había mejorado su tono muscular. Los otros tenían complexiones más pequeñas, pero no estaban menos definidos con su tono muscular. Todos estaban cubiertos de piel negra y tenían el cerebro expuesto. Si ignorabas eso, entonces la mayoría de ellos parecían no haber cambiado con respecto a sus formas anteriores, excepto que Rikiya ahora lucía una cola y Shin parecía tener algo en la espalda. Todos ustedes se irán a una misión mañana, dijo Izuku al Nomu. Y obedecerán a Davi como si fuera yo, agregó la orden, señalando al otro villano. El Nomu miró a Davi y luego ascendió. Obedeceremos, confirmó Rappa. Yakuni está sonriendo. Esa es una forma de saber que Rappa es un tipo de alto nivel. ¿Puedes hablar? Davi pareció sorprendido. High-End puede, confirma Yakuni. Con Rappa, puedes decirle que vaya a luchar contra Endeavor, explicó Izuku. Y él sabrá qué hacer. Con los demás, tendrás que darles más información. Davi ya había visto a Nomu antes. Había trabajado con ellos durante el ataque a Shia Saikai, pero no eran de la más alta calidad. Solo trátalos de la misma manera que la última vez, hizo la conexión Izuku para el villano. El villano de fuego avanzando. ¿Qué peculiaridades tienen?, le preguntó a Yakuni. ¿Cómo van a enfrentarse a Endeavor? Les he dado a todos resistencia al fuego, dijo el científico. Y como todos son al menos de nivel superior, tienen superregeneración. Fortaleza. Rappa, Rikiya y Ojo tienen peculiaridades de fuerza, les dijo Yakuni, identificando quienes tenían esas peculiaridades. Aunque el proceso los hace a todos bastante fuertes de todos modos. Izuku ascendió ante eso. Parte del proceso de nomuficación era hacer que el cuerpo fuera lo más fuerte posible de todos los modos. Cuando agregabas un Kirk de fuerza encima de eso, había un efecto de amplificación. Si tu Kirk podía multiplicar la fuerza por 5, entonces alguien que pudiera levantar 10 kilos podría levantar 50 con el Kirk, pero una persona que pudiera levantar 50 kilos, eso se convertiría en 250 kilos. La nomuficación se aprovechó de eso e hizo que el cuerpo fuera lo mejor que podía ser, así que obtuviste el mejor efecto de los Kirks. ¿Qué peculiaridades tiene Rappa?, especificó Davi, mirando al Nomu de alta gama. Superregeneración, resistencia al fuego, fuerza y... manos de Gaga, sus brazos fuertes originales y flotar, nombró Yakuni a las peculiaridades. Rappa sonoro mientras mostraba sus peculiaridades. Sus dedos se convirtieron en cuchillos y sus músculos se desarrollaron aún más bajo el negro de su piel antes de elevarse en el aire. Bien, felicitó Davi a Yakuni. Debería poder lidiar con Endeavor, murmuró Izuku. Ante eso, Davi sonriendo. ¿Y qué peculiaridades tienen los demás? Rikiya tiene superregeneración, resistencia al fuego, fuerza, cola látigo y absorción de impactos. Izuku se rió de eso. Davi lo miró, la pregunta era obvia. Tengo absorción de impactos, dijo Izuku. Es útil, explicó. El villano de fuego se acercó y antes de que pudiera preguntar por los demás, Izuku lo interrumpió. ¿Lo quieres? ¿Qué? ¿Lo quieres?, volvió a preguntar Izuku. Suponiendo que Yakuni tenga otra copia, agregó la condición, pero el joven ascendiendo. Sabes que Himiko tiene regeneración además de su Kirk, así que ¿quieres otro? No tengo tiempo para aprender a usar otro, murmuró Davi. La absorción de impactos es pasiva, observó Izuku. Lo mismo ocurre con la protección contra incendios, añadió. Antes de que Davi pudiera responder, Tuice entró. Dragón, querías saber cuándo llegaron a los últimos 10. Lo hice, gracias, respondió Izuku antes de mirar a Davi. Piénsalo, aconsejó, y luego se volvió hacia donde había estado Tuice. ¿Alguien más quiere mirar? ¿Mirar?, preguntó Yakuni, un poco confundido. El Billboard, dijo Izuku. Los 10 mejores, murmuró Davi. Sí, es hora de ver si Endeavor realmente lo logró, se rió Izuku. Podemos probar con alguien más, si no lo logra, agregó. Davi le dirigió una mirada inexpresiva y luego negó con la cabeza.
Si no lo hace, casi estaría dispuesto a dejarlo vivir, anunció, sonando divertido. Nomu, espera aquí. Te llamarán, le ordenó Izuku, antes de caminar hacia la puerta que había usado Tuice. Probablemente había cosas que podría estar organizando, pero había repasado el plan con la liga más temprano ese día y ahora ahora tenía que ver las filas de sus enemigos. Ted, Ryoukou se sentó y suspiró. El héroe Billboard acababa de terminar. Nunca lo había visto antes. En años anteriores, había visto fragmentos de pasada, por lo que sabía que la multitud de este año era muy reducida, y sabía un poco sobre héroes, pero en general, su trabajo, el de un terapeuta, no se prestaba a saber todo sobre los héroes. Tendía a saber más sobre los villanos, ya que eran ellos los que infligían el trauma que él trataba. ¿A quién engañaba? El trauma fue causado por ambos, solo que todos culparon al villano. Ahora lo estaba observando, esperando la culpa, pero incluso cuando el anuncio había contado la clasificación de los héroes, nada sucedió. Ryoukou se esforzó en recordar lo que había hecho. Había trabajado para un villano. Había trabajado por dinero, llegó el contador inmediatamente. Dragón se había ofrecido a pagarle y lo había hecho. Todas las noches que había trabajado, cuando lo llevaban de vuelta a su casa, le entregaban sin ningún problema un sobre con el pago prometido. Y como había prometido, no había denunciado a Dragón. No había dicho nada sobre lo que estaba sucediendo. Todo lo que había hecho era cancelar sus citas de la mañana para poder dormir antes de atender a sus pacientes de la tarde. Sabía que debía sentirme culpable. Sabía que debía denunciar a Dragón, pero, el chico sabía el precio que Ryoukou había pagado y lo había obedecido. Y, Ryoukou había escuchado lo suficiente, a lo largo de su empleo, para saber que Dragón tenía otra opción disponible. El terapeuta también estaba bastante seguro de que Dragón habría usado esa opción si hubiera sentido que debería hacerlo. Había mucho en juego y otro asesinato, el suyo, apenas habría sido notado y, si se hacía bien, Dragón podría haber tomado su Kirk y deshacerse de él, y era muy poco probable que alguien hiciera la conexión antes de que Dragón atacara. Era mejor aceptar el dinero ofrecido. Pero sería mejor denunciarlo. Y termina muerto. O peor, dijo Ryoukou en voz alta. Peor en su industria fue la violación de la responsabilidad hacia los clientes. Se podría argumentar todo lo que se quisiera que Dragón no era un cliente, pero Dragón le había pagado y Dragón sabía cómo trabajaba la gente. Ryoukou suspiró profundamente y sus pensamientos volvieron a la cartelera. Los 10 primeros eran los héroes que tendrían que enfrentarse a Dragón cuando fuera al Tártaro. O tal vez después. Con toda la información que el chico había recopilado, era posible que entrara y saliera antes de que pudiera organizar cualquier defensa. Este año, los 10 primeros habían pronunciado discursos, pero no habían sido muy inspiradores. El discurso del héroe número 2, Aux, había sido vagamente interesante, pero la mayoría de ellos habían sido breves. Incluso el del número 1, Endeavour, fue breve y, si hay que creer en el comentario, bastante críptico. Y ellos eran los que se suponían que iban a enfrentarse a Dragón. El chico era joven, pero tenía mucha determinación. Y será tu culpa, añadió la mente de Ryoukou. Cualquier muerte sería culpa suya. No podía detener a Dragón, pero podía anunciar a los héroes. Todo lo que tenía que hacer era levantar el teléfono. Todo lo que tenía, él negó con la cabeza. Había hecho un trabajo. Le habían pagado por ello. Y estaba ayudando a aliviar el trauma. Las personas a las que Dragón interrogó ni siquiera sabían que las habían interrogado. No podría sentirse culpable por traicionar sus deberes. ¿No fue eso algo bueno? Fue algo bueno. Era por lo que sus clientes le pagaban. Y aunque las personas con las que había usado su don durante el último tiempo no eran clientes, fue mejor para ellos no saber que habían traicionado sus cargos. Él lo sabía. Dragón también lo sabía. Por supuesto, Dragón había querido que sus recuerdos fueran borrados por otras razones. Las personas que no recordaban que habían sido interrogadas no podían advertir a los demás de lo que se avecinaba y no era necesario que las mataran. En realidad, Dragón era misericordioso en ese sentido. Podría haberlos matado a todos. Eso le habría causado algunos problemas, pero, aunque Ryoukou no seguía el heroísmo, sabía lo que había sucedido en camino y sabía que Dragón, o más bien Izuku Midoriya, era el hijo de ese villano. Si Izuku era como su padre, tenía una peculiaridad o habilidades como esas, entonces, podría permitirse matar a todas las personas a las que cuestiona y aún así usar la fuerza bruta para superar cualquier problema causado. En cambio, fue misericordioso y discreto. Él es un villano.
Ryou suspiró cuando su mente le recordó eso y luego se levantó. No tenía sentido seguir dándole vueltas a esto. Lo que se hizo, hecho estaba, y él le había dado su palabra de dragón y le había quitado una buena parte de su dinero para permanecer callado, y él iba a cumplir con su parte del trato. Pero él era lo suficientemente mayor para conocerse a sí mismo y saber que se enojaría si no hacía algo. Ryou se acercó a su escritorio y sacó un bloque de notas. Normalmente, la gente tomaba notas en tabletas, pero a veces resultaba agradable coger un bolígrafo antiguo y escribir las cosas con calma. Sentir el bolígrafo sobre la página y el rollo de tinta sobre el papel producía una especie de placer sensual. Al menos eso creía él. Y sí, si escribía demasiado se le acalambraba la mano, pero y escribir un poco era divertido. Bajó la mirada hacia la hoja de papel en blanco. No estaba completamente en blanco. Había Genko-yoshi impresos en la página para garantizar una apariencia de pulcritud. Ryou pensó por un momento en lo que debía escribir y luego se dio cuenta de que en realidad solo había una cosa que tenía que asegurarse de no hacer. Resopló. Siempre se trata de dinero. Dios mío. Escribió y miró críticamente las palabras antes de decidir que reconocería su letra en el futuro. No gastes todo esto de golpe. Eso provocaría preguntas que realmente no quieres responder. Preguntas que no podrás responder. Solo debes saber que te lo ganaste asegurándote de que las personas no requerirán tus servicios. Sinceramente, tu yo del pasado. Ryou miró las palabras. Eran críticas pero al mismo tiempo, cuando guardara la nota en su caja fuerte, con el dinero que Dragón le había pagado, tendrían sentido. Todo era cuestión de contexto. Y realmente, la única forma en que las autoridades sabrían que había estado involucrado era si Dragón o uno de sus asociados era capturado y soltaba la sopa, o si hacía algo desafortunado. No iba a hablar, pero seguir el rastro del dinero era una verdad de perogrullo. Sus clientes le pagaban bien, pero si de repente era demasiado rico, entonces, había formas de integrar el montón de dinero que Dragón le había dado por su trabajo. Solo tenía que tener cuidado. Ryou arrancó el papel del bloque y dobló la nota, escribiendo brevemente en el reverso de la página que estaba dirigida a él y luego guardó el papel en su caja fuerte, con el efectivo que Dragón le había dado. Después de asegurarse de que estaba cerrada con llave, Ryou se levantó y fue al baño. Sospechó cuando se miró en el espejo. Unos ojos marrones lo miraron. Se pasó una mano por el pelo, frotándose la nuca. El pelo se sentía fino. Realmente debería hacerse revisar esa zona. Ryou sacudió la cabeza con fuerza. Estaba postergando la decisión. Se inclinó hacia adelante, apoyando su peso sobre el lavabo mientras miraba su reflejo en el espejo. ¿Estás cansado, no? Se preguntó. Estaba cansado. No era solo por esa noche ni por las noches anteriores, era por todo lo demás que llevaba encima. No esperaba que pesara tanto cuando dijo el precio. Pero recuerdas todo lo que pasó, ¿no? Ryou se hizo la siguiente pregunta. Él recordó. Recordó a Senkyo Tesu, Fulaka Puchon, Eren Kuchisu, Ryunosuke Sakaga y los demás, los recordaron a todos. La forma en que sus ojos estaban entrecerrados por el miedo. La forma en que todos respondieron las preguntas de Dragón, aunque no quisieran hacerlo. La forma en que, los recordaba a todos. Lo recordaba todo. Recuerda todos los pequeños detalles, dijo Ryou. Y haz una bola con ellos en tu mente. Reúnelos todos, de modo que puedas verlo todo. Las sensaciones, los olores, la sensación de tus pies en el suelo, la sensación de tu ropa, lo que escuchaste, júntalo todo. Reúnelo a hacer. Él sabía exactamente lo que significaba su instrucción, y Ryou obedeció. Ya tenía la mayor parte en mente. Recordó cómo se sentía la alfombra de Fulaka bajo sus zapatos. Recordó la tensión que sintió con Eren, ya que el dragón tardó algunas noches antes de que lograra interrogar al hombre. Ryou recordó que estaba seguro de que lo arrestarían al día siguiente de interrogar a Senkyo Tesu, pero no había sucedido nada. Recordó cómo se sentía el dinero en efectivo en su mano. Grabó el sonido de la puerta de deformación de Kurohiri. Recordó el olor que tenía la habitación de Ryunosuke. Él lo grababa todo. Ahora suspiró Ryou, activando su don mientras se concentraba intensamente en su reflejo en el espejo. Cierra los ojos y luego olvida todos esos recuerdos que has acumulado. Abre los ojos cuando se hayan ido y no pienses más en ellos. Sintió que su poder surtía efecto y sus ojos se volvieron pesados. Ryou los cerró y dejó ir cada recuerdo, uno por uno. Los olores. La sensación de la alfombra. La sensación de su ropa. La sensación de miedo, de euforía, de todo.
Dejó ir los sonidos que había oído, las palabras que había oído pronunciar, las palabras que habían sido implícitas. Olvidó cómo se había sentido el dinero, cómo lo había escondido en su caja fuerte. Olvidó el sabor del café que había bebido para mantenerse despierto para hacer el trabajo. Olvidó todo. Pasaron los minutos mientras Ryu repasaba cada recuerdo y lo liberaba al vacío, y luego, lentamente, abrió los ojos de nuevo. Se miró a sí mismo. Los ojos marrones le devolvieron la mirada. Parecían relajados. Pero se sentía cansado. Ryu miró su reloj. No me extraña que estuviera cansado. Era tarde. Alguien realmente debería haberle anunciado que el Billboard saldría tan tarde. Será mejor que se vaya a la cama. Tenía trabajo para la mañana. Ryu sacudió la cabeza y se miró de nuevo en el espejo antes de suspirar. Realmente necesitaba empezar a cuidarse mejor. Después de todo, si no lo hacía él, ¿quién lo haría? Izuku miró alrededor del bar mientras se acomodaba en uno de los asientos de la cabina en la parte de atrás. Kurohiri estaría contento con cómo iba el negocio. Parecía haber mucha gente que había venido a ver el Billboard y beber cerveza y, por algunos comentarios que Izuku había escuchado cuando había entrado de la cocina, la multitud no apoyaba universalmente a los héroes. Teniendo en cuenta el vecindario, eso tenía mucho sentido. De todos modos, vería qué pensaban de los 10 primeros. Izuku esperaba que Endeavor estuviera en la cima, luego Aux. Besgeanist todavía estaba fuera de servicio en camino, así que, se preguntó cómo manejarían eso. Entonces Mirko, Edgeshot, Yoroi, Ryukyu y Krust probablemente estarían cerca de la cima. Resopló para sí mismo. Lo mucho que sabía sobre los héroes, incluso cuando no prestaba atención, era bastante patético. Un cuenco de katsudon apareció frente a él, con una bebida. Izuku frunció el ceño y luego se encogió de hombros. Usaría mucha energía mañana, así que cenar una segunda vez no le haría daño. Y era katsudon, no tenía sentido desperdiciarlo. Gracias, Kurohiri, murmuró al aire y recogió los palillos, justo cuando el MC anunció al héroe de rango 10. Y en el 10º lugar, y la primera vez que aparece entre los 10 primeros, tenemos a la heroína del norte y el sur, Magneté. El nombre trajo un recuerdo a Izuku sorprendentemente. ¿Conoces a ese héroe?, preguntó Compres al ver su reacción. No la conozco, murmuró Izuku. Pero me recomendó a una y conocida para que la admitieran en la UA. ¿Un conocido o un amigo?, insistió Atsuhiro. El hombre conocía la diferencia. Un conocido, respondió Izuku con firmeza. Si Jinasa estaba de su lado, podría haberle dicho algo a Hitoshi, pero no lo había hecho y eso no era inesperado. Si resultaba ser comprensivo, entonces, sería una agradable sorpresa, pero Izuku no contaba con ello. Parecía que este año, Billboard iba a hacer las cosas de una manera ligeramente diferente. En lugar de pasar por todos los puestos y luego entrevistar a los 10 primeros, entrevistaban a medida que se anunciaban. Magneté tomó el micrófono y lo miró fijamente durante unos momentos. Izuku no sabía mucho sobre Magneté, excepto que era predominantemente una heroína de rescate. Se aseguraba de tener siempre un compañero masculino y femenino con ella y los usados para ayudarla a encontrar a los que rescatar, pero era capaz de luchar y griega. De las heroínas que Izuku conoció, su disfraz era uno de los más sensatos. Incluía una armadura corporal y no era ceñido ni demasiado holgado como muchos otros disfraces de mujeres. Magneté se había ganado su rango por la fuerza del trabajo que hacía, no por la popularidad transitoria que tenía. Él podría respetar eso. No estaría aquí sin la ayuda de mi agencia, dijo Magneté después de varios momentos muy largos. Y seguiré trabajando con la agencia para rescatar a todos los que están heridos en el estado caótico actual. Después de eso, devolvió el micrófono y se colocó bajo la luz de un foco que iluminaba una parte del escenario. Se hizo una toma hacia el público para mostrar a un héroe de pelo rosa, piel verde y aspecto parecido a un lagarto aplaudiendo extasiado. El maestro de ceremonias sonriendo. Ahí lo tienen. El héroe del norte y el sur, Magneté. Y ahora en 9º lugar tenemos al héroe dragón, Ryukyu. Vaya, eso fue rápido. Por lo general, hacían un montaje del trabajo del héroe del año, pero, Izuku se encogió de hombros. En realidad no le importaba si evitaban eso ahora. Cuanto antes terminara el Billboard, antes podría terminar los preparativos y dormir lo poco que podía esa noche. Sin embargo, estaba interesada en Ryukyu. Después de todo, tenía una copia de su don. Era rubia y vestía un kipao rojo, lo cual, si estaba hecho del material adecuado, probablemente no era una elección estúpida.
Izuku aún no había logrado que un conjunto de cueros pasara por una transformación. No parece sentirse cómodo con el micrófono. Gracias por su apoyo, pero hizo una pausa y bajó la mirada. No soy digna de este rango. Hubo una vida que debería haber podido salvar, pero esta vez sí suspiró audiblemente. Seguiré esforzándome por ser una heroína digna del rango que he recibido, concluyó, y esta vez, su mirada dejó bastante claro que el maestro de ceremonias debería devolver el micrófono. Izuku parpadeó y miró fijamente la pantalla. Afortunadamente, en el bar, no era el único. Si bien era habitual que los héroes quisieran hacerlo mejor, la mayoría de ellos sabían que no podían salvar a todos, incluso si se les enseñaba que podían hacerlo en la escuela. La realidad generalmente se ocupaba de ese ideal rápidamente. Supongo que eso suena bien, murmuró Izuku, antes de darle un gran mordisco a la parte katsu de su comida. Estaba en su punto, suave, jugoso y dulce. La vida era buena. Antes de que alguien pudiera responder, el MC continuó. Y manteniendo su rango, en el número 8 tenemos al héroe blindado Yoro Imusa. Un caballero mayor se dirigió al escenario. Iba vestido como un samurái, aunque Yoro sabía que la armadura era de última generación. Aceptó el micrófono y suspiró profundamente. Aparte de los 3 primeros puestos, estos rangos se basan únicamente en la suerte y el momento oportuno, afirmó. Y las cosas que debo hacer todavía no han cambiado, añadió el héroe con armadura. ¿Alguien sabe qué son esas cosas, más allá de retirarse? Preguntó Izuku al bar. Hubo un silencio sobresaltado por un momento antes de que la multitud estallara en risas. La mayoría del bar no tenía idea de quién era. Era mejor así, pero no había necesidad de que se escondiera en las sombras. Y él conocía este barrio. Estaban un paso por debajo de los trabajadores pobres y para ellos, los héroes eran muy dignos. El MC se apresuró a tomar el control de la situación nuevamente y anunció al héroe de la lavandería, Wash, como rango 7. Izuku miró la transmisión, masticando el arroz pensativamente. Wash era una de esas personas que parecían haber sido cruzadas con un objeto inanimado. Al menos parte de ello era su disfraz, pero dada la ubicación de sus ojos, en relación con sus brazos, era probable que tuviera una forma humana ajustada debajo del disfraz. Subió al escenario y cuando le entregaron el micrófono simplemente dijo Wash. La palabra fue entusiasta, pero, ¿cómo había llegado a top 10 si así era como concedía entrevistas? Obviamente, debió haber sido como Magneté, gracias a sus heroicos esfuerzos. El MC se rió y siguió adelante, lo que probablemente fue una decisión inteligente. Si bien la gente estaba interesada en los 10 primeros, Izuku sabía que la mayoría de la gente estaba esperando ver a Endeavor anunciado como el número 1 y cómo se comportaría. Una vez más, el nuevo héroe número 6 era alguien que nunca había estado entre los 10 primeros. Tenía que suceder, pero por lo general, su ciclo era un poco más lento, aunque, Izuku se encogió de hombros y dio otro mordisco a su katsudon. Por lo general, lo que sucedió era que los héroes rondaban los primeros puestos de un solo dígito durante un tiempo y luego regresaron a caer en la oscuridad. Y durante la última década, All Might y Endeavor siempre estuvieron ocupados los primeros puestos. El presentador anunció a Kamui Woods como el héroe número 6. Es un honor estar aquí. Mi intención es trabajar duro para no decepcionar a todos mis colegas y mentores, incluido Edgeshot, quien gentilmente me permitió unirme a su equipo. Wooro, silbó a alguien en el bar. Izuku miró con curiosidad a los demás que estaban sentados con él. No tenía idea de qué causaría esa reacción. Edgeshot está desafiando a los grandes, continuó. Que alguien de tu agencia esté entre los 10 primeros, cuando no es el jefe, es noticia, y hay grandes posibilidades de que Edgeshot esté entre los 5 primeros, explicó Davi. Murmuró Izuku. Eso tenía más sentido. Kamui Woods desarrolló el micrófono y se dirigió a su posición en el escenario, dejando al MC para anunciar al héroe número 5 como el héroe del escudo, Crust. Izuku se sorprendió. El hombre estaba llorando cuando tomó el micrófono. All Might, gritó Crust. Izuku sintió que apretaba los dientes. Esto no iba a ser nada bueno. El héroe estaba lloriqueando. ¿Por qué no estaba en camino ese día? Gritó el héroe. El MC se sorprendió y dio un paso atrás. Esos sentimientos de arrepentimiento todavía pesan en mi corazón hasta el día de hoy. La cámara se centró en el público y muchos de ellos asentían con la cabeza en señal de acuerdo. Aunque curiosamente se centró en alguien que ponía los ojos en blanco. La persona en cuestión tenía un protector ocular amarillo sobre la cara y unas distintivas alas rojas. Izuku reconoció a quien se mostró.
Era el héroe Aux, pero aunque parecía que Aux fruncía el ceño, dudaba de que estuviera de acuerdo con el hombre. Era Aux, no importaba lo que fuera, seguía siendo un héroe. La presentadora continuó, tomó el micrófono y anunció al héroe de rango 4, el héroe conejo, Mirko. De hecho, saltó hacia el escenario. Aunque Izuku no dudaba de su fuerza, dada su clasificación sabía que al menos parte de su popularidad provenía de su disfraz. La gente era algo que él también podía usar. Mirko le arrebató el micrófono al presentador y sonriendo. A todos los punks que están tramando sus malvados aviones, será mejor que se preparen porque los voy a mandar a volar. Eso pareció animar a la multitud y al héroe, Mirko, que estaba bastante animado y literalmente rebotó hasta llegar al lugar donde debía estar. Su entusiasmo era bastante difícil de manejar y el MC parecía un poco incómodo antes de recomponerse. El hombre no habría sido elegido para este papel a menos que fuera capaz de soportar cualquier cosa inesperada que sucediera. Ahora, en tercer lugar, tenemos al héroe ninja, Edgeshot. Izuku sabía quién era Edgeshot. Era uno de los héroes que habían sido enviados a rescatar a Bakugou y Todoroki. Había investigado a todos esos héroes. El hombre subió al escenario. Izuku lo fulminó con la mirada. No le gustaba ninguno de los héroes que estaban involucrados en lo que llamaban camino, aunque si le decían que solo podía matar a uno de los héroes, definitivamente sería All Might, especialmente porque el hombre ya no tenía One for All. Quedarse a ver la estación le había demostrado eso el otro día. No cambió nada más, pero fue un desarrollo interesante. En particular, se llevó a cabo la actividad interescolar de la UA. Estoy agradecido por todo el apoyo que he recibido que me ha permitido lograr este resultado, pero no trabajo como un héroe por la fama o la gloria. Simplemente deseo generar paz, esa es mi verdadera naturaleza. La cámara se fijó nuevamente en Aoxi, aunque Izuku no sabía leer los labios, estaba bastante seguro de que el héroe dijo: será mejor que sea el siguiente. El presentador tomó el micrófono y el hombre respiró profundamente. El héroe Besgeanist habría logrado uno de los 10 primeros puestos, pero es mi triste deber informar que se retira oficialmente. Hubo un poco de confusión ante ese anuncio. Los héroes no anunciaron su retiro en el Big Board, e incluso Izuku estaba confundido, pero luego recordó que Besgeanist había estado en la incursión de camino que había encontrado a su padre. Garaki no había sabido exactamente qué había sucedido, pero Izuku tampoco necesitaba saberlo exactamente. Su padre obviamente había herido a Besgeanist, tanto que el hombre no iba a poder regresar a la heroicidad. Izuku no sentía nada en particular por Besgeanist, pero el hombre había estado en una profesión peligrosa y cuando te enfrentabas a aquellos que eran más poderosos que tú, entonces habría lesiones y no era como si Besgeanist no hubiera lastimado a su padre. Entonces, sí, el héroe acababa de sufrir las consecuencias. Y bien podría acostumbrarse al hecho de que no iba a poder cambiar el sistema sin matar a nadie. Creer lo contrario era una quimera. Así que y mejor sacar a Besgeanist del camino ahora. El presentador había dejado que la multitud que estaba en el Big Board y los espectadores absorbieran esa información, pero ahora estaba pasando por otra cosa. Y ahora, en segundo lugar, tenemos al héroe del ala, Aux. El héroe salió disparado de su asiento y pasó volando junto al MC, agarrando el micrófono mientras pasaba volando. No soy bueno guardándome las cosas para mí, comenzó el héroe. Todos dicen que están agradecidos y todos quieren traer la paz, pero no podemos olvidar que nuestro símbolo ya no está. Están llamando a este día un punto de inflexión, el final de una era. Y lo es. Por eso, ustedes, que han obtenido menos resultados que yo, dan la misma respuesta aburrida. Por favor, digan algo un poco más heroico, ¿lo harían? Izuku se rió. Aux era, bueno, cuando estaba así, era divertido. Pero era un héroe y iban a pelear con él. Tal vez mañana. Bueno, si eso pasó, pasó. Y Aux perdería. Eso era todo lo que Izuku necesitaba saber. La gente lo llamaría arrogancia, pero era una arrogancia que tenía que tener. Empujó el cuenco de Katsudon, ahora vacío. Ahora mismo, sin embargo, lo que necesitamos es popularidad. Necesitamos resolver casos, pero debemos mostrarle al mundo que nuestro camino es el correcto. En ese sentido, Besgeanist sería el número 1, luego yo sería el segundo y Edgeshot sería el tercero y así sucesivamente y Endeavor sería, bueno, todos lo sabemos, pero como sabemos quién será el número 1, le pasaré el puesto a Endeavor, el número 1 con un índice de aprobación más bajo que el mío. Aux gritó y luego se abalanzó sobre Endeavor y dejó caer el micrófono. El hombre lo miró con ojo y se dirigió al escenario.
El presentador no se opuso, por lo que eso respondió a la pregunta sobre quién era el número 1. Endeavour miró a la multitud. Después de esa provocación burda de ese novato, solo tengo una cosa que decir, gruñó y luego hizo una pausa. La multitud observó y permaneció en silencio e incluso el bar estaba relativamente en silencio mientras esperaban que el Endeavour terminara. Voy por ti, dijo el nuevo héroe número 1. Izuku se rió. Dabi también. Ambos intercambiaron una mirada. Aunque el bar era seguro, no era el lugar para declarar que irían a por él primero, pero ambos podían pensarlo. Y venían a por Endeavour. Los Nomu estaban listos. Estaban listos. Bueno, eso fue interesante, dijo Izuku mientras alguien silenciaba la pantalla y la mayoría del bar volvía a sus bebidas. Idiotas arrogantes, anunció Himiko. Es cierto, pero tienen que pensar que tienen razón, le recordó Izuku. Ella resopló pero no se opuso. Izuku miró alrededor de la mesa. Se encontró con las miradas de todos los que estaban sentados allí. Whisper ascendió y Tuice hizo lo mismo. Estamos listos, dijo el señor Compres. Estoy listo, afirmó Dabi. Y Miko le irrita. Quiero conocer a tu papá, le dijo. Izuku se rió entre dientes ante la declaración antes de darles a todos una sonrisa descarada. Bueno, todos tenemos un gran día mañana, anunció. Así que, por ahora, hizo una pausa, alargando el efecto. Sugiero que todos nos vayamos a la cama. Se rieron, pero Izuku hablaba en serio y se levantó del banco, recogiendo el vaso y el cuenco ahora vacíos que Kurohiri le había acercado antes. ¿Hablas en serio? Sí, le dijo Izuku a Dabi. Hora de dormir. Y luego, mañana, hora de hacer muchas cosas. En realidad no había nada más que decir ahora. Todos lo entendieron.